Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en los grupos de psicoeducación de ASOBIME, los GPS, donde el encuentro, el diálogo, la participación son la esencia de lo que pretendemos durante todo este proceso de reencontrarnos con nuestro bienestar. Este reencuentro tiene muchas estrategias, tiene muchas formas de hacerlo, hay muchas maneras de conseguirlo. Diferentes personas ya han sugerido diferentes maneras de hacerlo, pero lo que pretendemos en ASOBIME es hacerlo mediante la conversación. Y pretendemos que sea un reencuentro porque entendemos que ya todos y todas hemos tenido en algún momento de nuestra vida ese bienestar, esa placidez, esa manera de ver la vida sin miedos, sin estrategias, sin angustias, y con nuestra conversación entonces vamos a posibilitar un reencuentro con ella. En esa tarde de lluvia, porque acá en el sur del Valle de la Aburrá acaba de empezar a llover, queremos comenzar por decirles que esperamos su participación, ya sea por el micrófono, ya sea por escrito en el chat o incluso solamente con su presencia. Eso es suficiente para que nuestro grupo de psicoeducación sea favorable, sea benéfico, provea muchas estrategias para cada uno de los que estamos participando. Antes de comenzar con el tema de hoy, ¿quién quisiera saludar? ¿Quién quisiera hablarnos un poquito cómo se han sentido? ¿Qué expectativas tienen para el día de hoy? ¿Qué han reflexionado durante estos días sobre los temas que hemos estado mirando? ¿Qué nos quieren contar? Entonces, están disponibles los micrófonos. Luz Patricia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos mis compañeros de ASOBIME. Muy contenta de estar de nuevo hoy con ustedes, sacando este rato tan especial para sentirnos que somos uno, que no estamos separados, ni la distancia, ni los equipos virtuales, nada nos separa, porque cuando sentimos que pertenecemos a algo, ya somos parte, ¿cierto? Entonces los siento a ustedes muy cercanos y muy contenta de verlos de nuevo, dispuesta a escucharlos y a compartir. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. ¿Quién más nos quisiera contar lo que ha sentido por estos días? ¿Qué cosas nos quisiera compartir? Qué bueno poder escucharlos un ratico. El tema de hoy es ¿quién cuida al cuidador? Entonces, ¿qué expectativas tienen con el tema? Hola, Juan Ramiro, qué bueno verte. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, diciendo que ayer fue la última sesión, fue la última por ahora, espero que por ahora, de Luz Patricia, acerca de su maravillosa forma de expresar como de cambiar la manera de expresarnos, no solamente a nivel verbal, sino también a nivel de cómo vemos las situaciones por las cuales nosotros podemos cruzarnos en la vida y cómo con otro tipo de mirada podemos convertir unas situaciones que pueden ser críticas en situaciones que puedan ser gratificantes, y eso me parece muy interesante. Y eso me llevó a reflexionar toda la situación que hemos vivido, ya vamos para los 6 meses, aquí en Colombia, digamos, de retiro físico, pero como dice Luz Patricia, puede que sea un retiro físico, pero eso no quiere decir que nos hayamos apartado. Y entonces me llevó a reflexionar ayer y hoy en la mañana qué ha pasado en todo esto. Y yo, como siempre lo he dicho, para mí la cuarentena no ha sido como una especie de castigo, sino como una especie de situación que debo agradecer
porque muchas cosas buenas se me permitió que antes no había tenido tiempo de hacerlas. Y definitivamente lo que me llevó al final a pensar ayer y hoy es que el estar, digamos, un poco aislado físicamente también me permitió reinventarme muchas cosas o reinventarme yo mismo, ¿cierto? Me llevó a pensar en nuevas formas de cómo, digamos, relacionarme conmigo, con las personas, con los medios tecnológicos, con saberes y conocimientos que no había tenido oportunidad de haberme involucrado antes. Entonces eso me permitió reinventarme, encontrar nuevos espacios físicos y de tiempo para poder saber que aquí estamos y que de todas estas cosas habrán muchas cosas que dejaremos en el camino, pero muchas nuevas que van a traer nuevas oportunidades, nueva forma de vivir muy interesante. Entonces, quería como decir esto hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Qué bueno que las oportunidades de reflexión se den permanentemente y qué bueno que los temas que hemos tratado, las personas que nos han acompañado, estén siempre presentes dentro de nuestro proceso, porque no es que vayamos haciendo cosas compartimentadas, sino que todo se va uniendo y fusionándose. Margarita, qué bueno escucharte. Hola, buenas tardes para todos, aquí desde este frío de Bogotá, pero bueno, hoy no está tan frío, les mando un abrazo bien grande para todos. Claudia, estaba pensando la importancia de los GPS y cómo ese espacio se le va volviendo a uno como una especie de necesidad. A mí me encanta participar en los GPS y cuando sé qué va a pasar, pues entonces como que estoy pensando en ese tema, me gusta mucho. Esta mañana leía un artículo que salió en El País de España y sobre la anatomía del beso. Entonces apenas lo leí, pensé en el GPS de hoy porque el escritor, bueno, es sobre el beso, pero hay un momento en el que habla de cómo, de los apegos y por qué nos apegamos a las personas. Y es una relación que viene, digamos, va más allá de la fisiología, del aspecto de la alimentación, la madre que nos alimenta, la madre que nos suple, y pasa a un aspecto psíquico, menciona él como también esas otras personas que nos alimentan. Digamos que es el análisis que yo hago, él no lo dice exactamente así, y fue ahí cuando pensé en el tema de que es un cuidador, ¿cierto? Que era el tema que tú vas a trabajar hoy y cómo se da esa relación con el cuidador. Entonces, yo me imagino que tú lo vas a abordar ampliamente, pero lo tengo ahí en la cabeza. Ay, qué bueno tener así compañeritas de ASOIME tan juiciosas, que con el tema que nosotros proponemos desde la mañanita, ya están investigando, mirando, relacionando, haciendo inferencias de unos temas con otros. Eso es de aplauso entonces para Margarita. ¿Quién más nos quiere compartir algo? Cecilia, bienvenida. Buenas tardes, qué bueno en este domingo podernos volver a encontrar, poderlos volver a escuchar. Y primero que todo, pues quiero darle gracias a Luz Patricia por esos GPS tan buenos que compartió con nosotros. Aprendimos mucho y de verdad que sí es muy estratégico y muy importante aprender a comunicarnos de la mejor manera. Y también, pues, referente al tema, quiero expresar que es un tema que me parece muy importante y me gusta a mí, porque yo soy de las personas que le temo, pero bastante, bastante. A mí hasta ahora no me ha tocado, pues, ser así como cuidadora, pues, de pronto cuidadora, de alguna cosa así pasajera, como colaboradora, sí me ha tocado, pero cuidadora, y le tengo súper miedo a eso. Entonces, qué bueno que de pronto hoy vaya a aprender algunas estrategias que me vayan quitando ese miedo. Muchas gracias. Cecilia, antes de que
te salgas del micrófono, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué has escuchado que le tienes miedo a esa posición de cuidador? Una solita, aunque sea. Una solita es todo el tiempo que hay que dedicarle. Le tengo miedo a que por esa razón pues uno no pueda como descansar, como que me estrese mucho, como que me preocupe mucho por la persona a la que esté cuidando. Pues yo de hecho siempre le he rehuido mucho a eso, y aquí en mi casa pues cuando de pronto alguien ha tenido que ser cuidado, pues a mí también como que me excluyen de esa parte. Hasta ahora pues me han excluido porque de pronto hay personas que lo pueden hacer, pero en un momento que no haya personas que lo puedan hacer, pues lo más seguro es que me va a tocar a mí. Bueno, entonces ya Cecilia y Margarita nos están dando muchas pistas de lo que vamos a identificar hoy, de los cuidados para el cuidador. Julia, te escuchamos, qué rico verte por acá. Buenas tardes para todos. Esto para mí es un manjar, como se dice. No me lo pierdo por nada. Pues he sido muy constante de ello y he sacado mucho provecho. He aprendido muchísimas cosas. Aquí encontré una frase que la voy a dejar como abierta para ver quién quiere opinar sobre ella. Dice: si paso por un dolor muy duro y el otro no me acompaña, es porque no está en capacidad de acompañar. A ver quién opinaría sobre esa frase que me la tengo como en stand-by. ¿Nos la repites que yo la estoy anotando incluso, por favor, Julia? Julia, ¿nos repite la frase? A ver si yo la capté bien. Dice, si paso por un dolor... Ah, tranquila, ¿no la vuelves a repetir, porfa? Sí, si paso por un dolor muy duro y el otro no me acompaña, es porque el otro no está en capacidad de acompañar. Excelente, Julia. Muchísimas gracias. A ver qué opinan de esta frase, qué le modificaríamos, si estamos de acuerdo o no, si le queremos cambiar una palabrita o aumentarle otra. Acá es muy linda la frase de Julia que Julia nos propone, porque estamos centrando no la necesidad que nosotros tenemos de compañía, sino la disposición, la capacidad, la posibilidad, el gusto, el ánimo, el tiempo del que hablaba Cecilia, que el otro tiene. Entonces, a veces sabemos quién nos puede acompañar, a veces necesitamos específicamente de una persona para determinada situación, sabemos que lo va a hacer muy bien, con diligencia, con escucha asertiva, que nos va a dedicar todo su amor, pero tenemos que aprender a reconocer o tener en cuenta que las otras personas no siempre están en capacidad de acompañarnos. ¿A quién le ha sucedido esto en algún momento? ¿Quién de pronto no ha estado en la capacidad de acompañar, en la capacidad de escuchar, en la capacidad de cooperarle a una persona que está pasando por alguna situación de crisis? No necesariamente de crisis de salud mental, sino de cualquier tipo de crisis emocional, de trabajo, porque necesita de nuestra presencia para alguna gestión, para algún consejo, para algún apoyo económico incluso. ¿Quién nos podría compartir cuándo ha estado en esta situación de estar pasando por un dolor muy duro, por una situación muy difícil, querer contar con otra persona y no poder contar con ella porque esta persona está en situaciones complicadas también para ellos? Entonces, qué bueno escucharlos, a ver si ha escuchado alguna canción que tenga que ver con eso, alguna película que haya visto, en alguna telenovela, si algunos de los protagonistas pasaron por esa situación, o si nunca se ha enfrentado a este tipo de situaciones como nos la presenta
Julia, si le parece válido este tipo de afirmaciones. Claudia, a mí, por ejemplo, ese tipo de afirmación me cae directamente, porque la verdad es que si yo no acompaño a nadie, si yo no acompaño a alguien, es porque de verdad no me siento con capacidad de hacerlo. Y es más, cuando yo dijéramos estoy acompañando a alguien que está enfermo, pues sobre todo en casos de enfermedad, yo me voy como que debilitando, como que si mi situación mental se va como empeorando, como que ahí sí me siento yo con crisis mental, entonces por eso me siento que no tengo capacidad de acompañar a alguien. Gracias. Claudia, acá no te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría poder estar hoy. Hacía días que no podía estar, que no me estaba dando el tiempo. Buenas tardes para todos. Pues me parece muy pertinente el tema porque como yo siempre me he calificado como la descuidadora, pero de verdad que no es fácil porque, bueno, como decía Claudia ahorita, no es solamente acompañar o cuidar a una persona con alguna condición diferente, sino a veces el mero hecho de escuchar. Es diferente como esa compañía. Cuando ya el cuidado es para una persona con discapacidad, independiente de la discapacidad, es como más duro. Es más duro y a nosotros no nos prepararon para eso. Nosotros, pues nuestros hijos o nuestras mamás nacieron con una condición diferente y no venían con el manual, pues como debajo del brazo, como dice uno. Y a veces, en pro de hacer como lo bonito, terminamos es de verdad haciendo daño porque no sabemos, nos toca como aprender en el camino, qué hacer, qué decir, la palabra adecuada, el momento adecuado, porque si no la persona, así sea nuestro familiar, nuestro ser más querido, terminamos lastimándolos como sin querer. Por eso es muy importante estos espacios porque vamos aprendiendo como de la práctica y de la experiencia de los otros. Y frente a la palabra de la compañera, a la frase de la compañera, es verdad, si uno no acompaña al otro es porque no está como en esa capacidad. Lo difícil es cuando esa persona no lo comprende así o no lo ve así y terminamos siendo como los malos del paseo y lo peor, creyéndolo nosotros. En estos días en mi familia descubrimos, bueno, hace días, tengo un primo muy joven, menor que mi hijo, y ha resultado con varias crisis, el hijo de una prima. Y yo le digo a mi prima, Yolina, Cristian, yo creo que tiene la misma condición de mi mamá, de bipolaridad. Ella le ha tocado internarlo y con Cristian a veces a la brava, a veces engañado con policía y todo, de lo mal que se ponen las crisis. Y las poquitas veces que he tenido la oportunidad de hablar con él o que intento acercármele, no le pregunto, no le cuestiono, le cuento experiencias con Pablo, experiencias con mi mamá, y me pareció muy chévere en estos días que me llamó a decirme que está, y le he mandado cada de estos conversatorios, se lo mando a él, y una vez logró como meterse, pero dijo, no me gustó, no entendí nada, y yo, no importa que no hayas entendido, y ahora está metiéndose a unas cosas de YouTube del Hospital San Vicente, y me llamó hace 8 días a decirme que había descubierto que era bipolar, y que quería que yo le ayudara a hacer unas reuniones con la familia, porque ya había entendido que cuando la mamá lo hospitalizaba, era porque era necesario hospitalizarlo y que él está como en ese proceso. Y me pareció como chévere, como que hubiese dado ese paso y que de pronto hubiera buscado mi ayuda. Ya me toca es como prepararme cómo hacer esa reunión con la familia, porque bueno, es el hijo de mi prima, entonces claro, involucra toda la familia, la misma situación de mi mamá, y rico este tema porque me aporta mucho para poder aportarle a Cristian. Muchas gracias, Claudia. Entonces, se nos abre con la pregunta o con la frase, perdón, de Julia,
quisiera centrarme como en la palabra que a mí me parece que es más relevante, sobre todo para el tema de hoy, capacidades. Si paso por un dolor muy duro y el otro no me puede acompañar, es porque el otro no está en la capacidad de acompañar. ¿A qué se referirá acá la frase con capacidades? ¿Cuáles son las capacidades que debemos, bueno, voy a incluir, que debemos tener como cuidadores? ¿Cuáles, cuáles serán las competencias, las disposiciones de qué debemos, con qué debemos contar de nosotros para hacer un acompañamiento a, a una persona que está pasando por una situación de dolor? Serán capacidades físicas. Ahorita Cecilia nos hablaba de que se va debilitando físicamente, siente debilidad, su cuerpo no afronta, no es capaz de afrontar la situación, entonces físicamente se siente débil. ¿Qué otras capacidades debemos tener? Psíquicas, intelectuales, amorosas. ¿Qué capacidades, con qué capacidades debe contar un cuidador? A ver, todos hemos pasado por la experiencia de ser cuidados o de cuidar. Imelda, qué bueno escucharte. ¿Cómo están? Pues yo creo que aprender primero que todo a escucharlo, escuchar a la persona, lo que siente, lo que quiere, lo que no quiere, sus gustos, entender pues la situación por la cual está pasando, tener mucha paciencia. Yo cuidé a mi abuela muy mayor, casi de 103 años, y compartí con ella casi un año y me tocaba eso, pues a veces me impacientaba y eso también, pero es como eso, como ser tolerante, ser paciente, eh, y sí, poderla como ayudar en lo que ella quería, pues tener mucha paciencia, porque eh, a veces si no quieren bañarse, a veces si le gusta esto, si no le gusta esto, las comidas, entonces como tratar de ayudarla pues en ese sentido ya, y sobre todo que ya estaba ya en esta edad tan avanzada, yo decía, pues bueno, ya le queda hasta un ratico de vida, que viva muy bien, pues que los últimos días de su vida sean de disfrute, de comprensión, de diálogo, tratar de hablar mucho con esa persona, como que haya una empatía. Y bueno, también me tocó con una tía que tenía cáncer y también me tocó acompañarla y era eso, pues esa paciencia, preguntarle qué quiere comer hoy porque pues se le quita el apetito y bueno, y en otra situación, por ejemplo, de un duelo, a mí me cuesta, por ejemplo, cuando a alguien se le muere un pariente o esto, yo no sé cómo expresarme, cómo yo digo, ¿qué le digo? O sea, a veces no sé cómo, pero yo creo que es como estar ahí con esa persona, la presencia, es muy importante. Que ella siente ese apoyo, si uno no le diga nada, pero que sienta la presencia de uno. ¿Me escucharon? Excelente, Imelda. Sí, escuchamos todo, hiciste una descripción muy buena de todas las competencias que debemos tener. Vamos a escuchar a Juan Ramiro y luego a Julia Gómez. Hay una competencia, pero yo creo que más que una competencia es una capacidad y es la fortaleza física, emocional y mental. Porque hay momentos, pues yo nunca he sido cuidador, digamos, dedicado a eso, pero me ha tocado ver personas que han sido cuidadas por otras y he notado la necesidad de tener esa capacidad física de poder sostener a esta persona, porque muchas veces las personas no se pueden valer por sí mismas, ¿cierto? Entonces hay que tener esa capacidad de poderlas levantar de una manera no brusca, sino con cuidado, ¿cierto? Con mucha delicadeza. Y también hay que tener la fortaleza mental y emocional, porque hay momentos de mucho, digamos, de mucho antagonismo, porque las personas pues
que tienen que ser cuidadas por alguna razón, un Alzheimer, algún tipo de enfermedad o demás, son reacias a ciertas actividades que son necesarias para su cuidado, ¿cierto? Entonces, se vuelven personas obcecadas, testarudas, y esta persona tiene que tener mucha fortaleza acompañada de paciencia, ¿cierto? Para no decaer y mostrar pues firmeza física y emocional. Entonces esa es una muy importante también. Escuchamos a Julia y luego a Margarita. Bueno, como que está muy rico el tema, me ha gustado mucho. Y yo les voy a hablar de lo que he vivido. He tenido 4 hospitalizaciones. Usted sabe, cuando uno tiene una hospitalización psiquiátrica, casi, pues a mí no me ha pasado que sean menos de un mes. ¿Y por qué un mes? Porque hay veces la EPS o el seguro no, ya dice, no, ya no más, y váyase y defiéndase como pueda. Entonces, lo más importante para mí ha sido el amor. Yo recuerdo en todas las hospitalizaciones que uno era pendiente de que llegara por la mañana, yo era pendiente de que llegara por la mañana mi psiquiatra y me diera autorización de tantas visitas. Entonces, para mí, si no me daba visita, era porque yo no estaba bien, no estaba en condiciones como de atender a la gente, o bueno, cuando me daba visitas era esa alegría que hay veces, la misma alegría de haberme autorizado varias visitas, hacía que me desbordara y entonces me quitaba la visita. Entonces uno tenía como que, o yo tenía que como que saber manejar esa situación, cómo es que me tengo que manejar para que sí me autoricen la visita. Entonces, yo era la que elegía las personas que me visitaran, de la familia, y siempre de la familia y de los amigos. ¿Quiénes? Entonces uno, ¿a quién elegía? Al que más quisiera de mi familia, y por lo general, pues mi familia primaria estaba como más lejitos, entonces elegía a mis amigas, y entonces que el respeto, el que no me dijeran, ay, cómo está de fea, cómo está de gorda, cómo está de tal cosa. No, ya sabía uno que esa persona no como que uno no la quería estar ahí. Entonces ese acompañamiento con las amigas y con la familia eran los ratos que yo los disfrutaba. Y yo los disfrutaba porque también, como un niño chiquito, como una niña chiquita me volvía y me llevaban mecato, me llevaban monedas para poder hablar por teléfono. Yo creo que ahí fue donde me volví como adicta al teléfono, porque si me llevaban monedas era que me permitían hablar por teléfono, y mucha gente no podía ni hablar por teléfono. Bueno, en esas 4 hospitalizaciones siempre yo me sentí como privilegiada. ¿Privilegiada por qué? Porque, a excepción de una, privilegiada porque no me sentía como tan perdida, tan perdida. Y segundo, porque siempre era de las que más visitas tenía, y entonces me llevaba muchas cosas, de que hablaba por teléfono, las compañeras me pedían monedas que para hablar por teléfono. Entonces, ¿qué es importante? En esa visita la comunicación para mí era muy importante, porque sabía qué estaba pasando alrededor de mi familia, porque cuando estoy así en esos casos, estuve en esos casos hospitalizada, uno como que pensaba que afuera pasaban cosas muy malucas que a mí me escondían. Entonces, para resumir, para mí el amor, el respeto, la comunicación y de sentirme acompañada. Es que el sentir acompañado uno no es estar de cuerpo ahí. No, yo por ejemplo con este grupo ya me siento muy acompañada. Estamos ahí acompañados. Bueno, gracias. Gracias, Julia. Margarita, te queremos escuchar y luego a Oscar. Gracias, Claudia. Claudia, yo pensaría que la primera casi que condición es la de estar dispuesto, es disponerme a. Yo creo que ser cuidador requiere de unas características de personalidad especiales, porque, digamos, yo he tenido la experiencia de ser cuidadora y pues muchas veces me he preguntado qué me faltó,
qué más debo hacer, pero también he tenido la experiencia de siendo cuidado de decir no más, yo llego hasta acá, ¿cierto? Porque yo me dispongo, hago muchas transformaciones en mi vida para poder, digamos, como cumplir con esa misión, porque yo creo que ser cuidador es una misión. Y hay un momento en el que digo, hasta aquí llego, no más, porque siento que ya de ser cuidadora estoy pasando a ser de pronto, puede sonar muy fuerte la palabra, pero estoy pasando como a ser abusada, ¿sí? En el sentido de que se pasan conmigo, que yo digo, bueno, sí, yo estoy en disposición de cuidarte, de quererte, de acompañarte, pero llega un momento en que yo como que tengo que decir, hasta aquí llego. Muchas gracias, Margarita. Ese aporte está muy interesante porque también hay que cuidarse, es el autocuidado, saber hasta dónde puedo llegar. Escuchemos entonces a Oscar. Bueno, buenas tardes. Me represento, soy Oscar Javier Baena del Comité de Inclusión de aquí de la Comuna 8. Sí, lo que dicen varias compañeras es verdad. El autocuidado es primero del todo. En el caso mío, yo cuido, mejor dicho, mi mamá y yo cuidamos los dos. Más de todo, mi mamá como yo. Entonces, ¿qué dice uno? Sí, hay que estar cuidado, hay que ponerle cuidado más a la cuidadora que a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad soy yo. Entonces, los cuidamos los dos. Sí, ponerle cuidado a la cuidadora. Mejor dicho, tenemos que cuidarnos los dos, porque si no los cuidamos los dos, no hacemos nada. Ese es mi aporte. Gracias. Muchas gracias por ese aporte. ¿Sabe por qué? Es muy importante porque esto es una relación de dos vías. Entonces, por eso Oscar está interpretando con mucho acierto el nombre del GPS de hoy. Quien cuida al cuidador. Poner también a la otra persona en condición de que necesita su tiempo, necesita su alimentación, sus espacios de descanso, de recreación. Entonces, las personas que convivimos en estas relaciones de compañía amorosa, debemos estar siempre pendientes de que el otro también necesita cuidado, también necesita apoyo, también necesita tiempo, también necesita recargar sus baterías para tener nueva fortaleza física, mental, intelectual para seguirnos aportando. Muchísimas gracias, Oscar, por tu aporte. Y antes de continuar, gracias, Oscar. Antes de continuar, en el chat, Claudia Cano nos compartió desde la parte escrita y yo quisiera que ella nos ampliara un poquitico su aporte. Me parece muy importante para lo que estamos abordando. Ella dice, y ponernos en el lugar del otro, ya sea que tenga discapacidad o no. Yo no sé si hemos caído en cuenta que aquí no estamos preguntándole primero a las personas con discapacidad y luego al entorno amoroso, o que estamos preguntando por edades, o que estamos preguntando por dolencias físicas o del alma. No. Todas las personas estamos sujetas, estamos propensas, estamos en situación de pasar por una crisis de salud mental, crisis amorosa, crisis económica, crisis laboral. Todas las personas por eso estar en esa disposición de crisis, requeriremos o hemos requerido cuidados, acompañamiento, apoyo. Entonces, no nos estamos diferenciando y nunca en Asobime nos hemos diferenciado las personas con discapacidad y el entorno amoroso. No, porque todos estamos en el reencuentro de nuestro bienestar. Sí, es verdad. Entonces, escuchemos a Claudia Cano con el aporte que nos pueda dar y la ampliación a la que pueda dar. Y luego escuchamos otra vez a Oscar, que parece que también tiene más que contarnos sobre este aspecto. Hola, Claudia. Hola. Sí, yo decía ahí que la paciencia, o sea, como principal, que ya lo decía la otra compañera también,
la paciencia, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a la impaciencia. O sea, es normal en la humanidad de nosotros cuando tenemos diferencias con nuestros hijos, esa impaciencia, que es lo normal, pero no significa que sea bueno. No significa que sea bueno lo que está en los parámetros normales. Por eso ponía yo ahí, independiente de que tenga o no tenga discapacidad. Porque si lo vemos en el ámbito de mamás, las mamás se supone que estamos para acompañar a nuestros hijos. Y hasta donde esa paciencia nos ayuda cuando somos dos pares que se supone no tenemos ninguna condición. Entonces, por eso lo colocaba yo ahí, porque yo califico en las dos partes. Tengo un hijo con discapacidad, mi mamá que tiene su condición, mi familia que no hemos podido organizarnos bien para ayudar a mi mamá y para ser esos cuidadores de verdad con ese entorno amoroso. Y son cositas que van pasando. Por ejemplo, yo no sé si les contaba, mi mamá está desde marzo con la crisis depresiva. Apenas está saliendo y cuando sale de la depresión entra a la otra etapa altiva, que los psiquiatras llaman maníaca, porque es muy, muy disparada, digámoslo en los términos de nosotros coloquiales, y ahí es donde está la paciencia o la impaciencia de nosotros como hijos. En este momento mi mamá está con la que nosotros creemos, y ella cree que es la persona adecuada para cuidarla, para acompañarla, pero uno nota que hay cierta impaciencia, cierto desespero. Cuando mi mamá ya va entrando en la otra etapa, entonces está acelerada, quiere hablar, pero no dice que le duele. Uno porque la conoce, entonces está en otro barrio, está en San Antonio de Prado, todos los días me hablo con ella, nos hacemos videollamadas y yo la miro y digo yo, mamá, ¿qué tienes? ¿Te está doliendo algo? ¿Tienes como carita de dolor, ojos de dolor? Y al rato dice, sí, me duele por aquí. Y yo, ya le dijiste a Liliana, no, es que es algo pasajero, no es nada. Entonces ella no dice, pero si tú la miras y le preguntas, ella te dice que te duele. Entonces ayer mi hermana se enojó porque nos escuchó hablando en la videollamada de que una tía mía le había dicho entonces que tomara una aguapanela con bicarbonato, por si eran gases y era el dolor. Y hace poquito mamá la operaron en marzo de cálculos. Entonces yo decía, mamá, no es bueno que te quedes callada con Liliana, que es la que te está cuidando, porque como estás recién operada, no sabemos si puede estar algo de ahí, entonces no te puedes ni automedicar y tienes que contarle a la persona que está contigo. O sea, muy rico que me cuente a mí, pero me contó porque yo le dije, ¿qué te duele? Te veo en los ojitos algo. Y mi hermana se pegó que disparada, se enojó, entonces mi mamá quedó toda mal y yo, por Dios, ¿dónde está la paciencia de nosotros y dónde nos ponemos en los zapatos del otro? Y si no soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, entonces ¿por qué no busco la ayuda? ¿Por qué no miro otras cosas? Entonces terminamos haciéndole daño a la persona que amamos y haciéndonos daño nosotros mismos. Entonces por eso era que planteaba esto. Muchísimas gracias, Claudia. Súper, súper importante ese ejemplo para lo que estamos reflexionando. Oscar, yo creo que quedó con deseos de complementar su aporte, sobre todo porque Oscar nos está recordando que ahí no hay enfermo y cuidador, ahí no hay persona con discapacidad y cuidador, ahí no hay persona de la tercera edad y cuidador, hay dos seres humanos que se están cooperando, que se están acompañando y que entre los dos se deben generar espacios de cuidado. Oscar, te escuchamos. Sí, Claudia, lo que usted dice es verdad. Bueno, yo quisiera hacerles una invitación. O sea, nosotros en este momento, no sobre el tema, sino para hacerle una invitación. Nosotros en este momento sacamos aquí a la comuna una mesa de cuidador, de emprendimiento. Y hay muchas cuidadoras. Entonces, ¿qué queremos nosotros en esta reunión también de cuidadoras? Es muy bueno. Que si alguna cuidadora tiene emprendimiento, tiene cualquier empresita o sabe cualquier manualidades, quisiera, yo como presidente de la mesa de cuidadoras,
de cuidadora, no, de emprendimiento, quisiera que las cuidadoras se unieran a la mesa de emprendimiento para que mirara qué estamos haciendo. Esa es mi aporte, Claudia. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Oscar. Además, son espacios de crecimiento económico, de proyección de vida y de socialización, de compartir, de unirse, de mirar posibilidades, de solucionar situaciones personales, familiares y comunitarias, de encontrar como entre un grupo de personas con ideas afines, con una expectativa de amor, de acompañamiento a otros, también pueden generar espacios que complementan ese cuidado. Muchísimas gracias por tu invitación y vamos a estar muy pendientes que nos mandes información y por medio del WhatsApp de Asovime lo compartimos. Entonces, yo ya les había dicho en el chat que este GPS de hoy estaba inspirado en un texto de Jaime Jaramillo. Jaime Jaramillo es el que nosotros conocemos como Papá Jaime. Y entonces él escribe esto dirigido a los cuidadores. Les voy a leer la primera parte del texto, a ver qué les resuena, si tiene que ver con ustedes, si de pronto Papá Jaime está equivocado en alguna de sus percepciones, si tenemos algún ejemplo, alguna anécdota personal. Eso es de febrero 18 del 2009. Dice, a veces la vida nos da golpes inesperados y nos confronta con el sufrimiento y el dolor de nuestros seres queridos, causados algunas veces por una enfermedad, un accidente o simplemente por la vejez. Cuando esto sucede, existen siempre dos posiciones diferentes. Una, la de la persona que se encuentra convaleciente, y otra, la de las personas cercanas al enfermo, que se involucran en el cuidado diario de su ser querido. Muchas personas han tenido que hacer grandes sacrificios y cuidar por años y años a sus seres queridos enfermos, por lo que poco a poco su propia salud también se va deteriorando. Se cansan, sus vidas también se vuelven un infierno, muchas cosas cambian. Muchas veces estas personas sacrifican y dejan de ser lo que son por tratar de cuidarlos y generalmente están llenos de miedo. Descargan inconscientemente este miedo con palabras y con acciones que hacen sentir culpables o miserables a quienes les están dando tanto amor. Es a estas personas a quienes hoy quiero mandarles este mensaje de amor y esperanza, darles esos pequeños consejos para que encuentren su paz interior y dejen de asociarse con el sufrimiento y angustia causados al ver el dolor y la agonía de estos seres queridos que se deterioran lentamente. Y Papá Jaime nos da 13 consejos, 13 sugerencias. Quisiera saber si lo que nos dice Papá Jaime tiene algo que ver con nosotros, si estamos de acuerdo con todo lo que él propone o si tenemos algo que modificar. Yo en lo personal tendría que modificar cuando él dice, cuando estos seres queridos se van deteriorando lentamente. No siempre, y sobre todo para los que son entorno amoroso o somos entorno amoroso de alguna persona con crisis en salud mental, porque en crisis de salud mental sí hay recuperación. La persona que está siendo cuidada si presenta cambios positivos o si puede presentar cambios positivos. Entonces, en lo personal, yo que soy una persona diagnosticada, las personas que me han acompañado durante las crisis y que me siguen acompañando, se sienten muy satisfechas, ellos me lo han manifestado, se sienten muy satisfechos cuando ven que yo retomo mi trabajo, cuando ven que retomo mis actividades, cuando ven que con cada día que pasa yo me voy recuperando. Y cuando he tenido las crisis, entonces están pendientes por qué me sucedió, cómo evitarlas, cómo mejorar mi calidad de vida. Entonces, si alguien quisiera contarnos algo de cuando han sido cuidados o cuando han sido cuidadores y si estas palabras de Papá Jaime les llegan. Bueno, entonces mientras que abren sus micrófonos, también les voy a contar que yo he sido cuidadora. Y he sido cuidadora, por ejemplo, de mi abuela, que se fue deteriorando y deteriorando, pues hasta que pasó a otro plano.
aun cuando se fue deteriorando y deteriorando, yo sí sabía que con cada acción que yo hacía, mejoraba su vida por ese momentico, por ese día, por esa tarde. Entonces, cada vez le era más difícil alimentarse, entonces había que volver la comida en compota o cambiarle a líquidos nutricionales o todo ese tipo de cosas. Entonces, aun cuando mi abuela se iba deteriorando, yo sabía que ese proceso normal de la vida que ella estaba viviendo, yo sí la estaba aliviando en algo, con los masajitos de la espalda, cuando le daba los baños, cuando le contaba las historias, así ella no me respondiera. Yo sabía que ese espacio y ese tiempo le estaban sirviendo en el proceso vital que estaba vivenciando ella. Entonces, no sé si de pronto Cristina o Juan Ramiro, Margarita, te escuchamos, qué rico. Claudia, es que a mí me surge una pregunta. Yo creo que hay una cosa que es muy, digamos, como muy insidiosa en el cuidador y es el tema de la impotencia. Es que lo que tú haces con el tema del cuidado, hasta qué punto solamente es pasar el momento. Y más allá de pasar el momento, cómo tú puedes ayudar para que eso, para que se recupere. Entonces tú hablas no solamente vivir el proceso del deterioro, sino también vivir el proceso de la recuperación, pero digamos, eso que yo estoy haciendo, que tantas repercusiones tienen en la mejora o en el deterioro de la persona que yo estoy cuidando, porque es que no es lo mismo cuando se presenta como esa impotencia, digamos, cuando uno está cuidando a un enfermo terminal y inevitablemente se va a morir y hay un dolor y creo que es cuando habla papá Jaime de que de cómo yo veo a esa persona que en vez de mejorarse cada vez está peor y tengo claro que yo lo que estoy haciendo es digamos como un paliativo para este momento, para ayudarle a que su calidad de vida esté bien. Y la otra posición es cuando hay esa incertidumbre, realmente lo que yo hago sirve para que se mejore su condición. Creo que son dos posiciones distintas, Clau. Sí, qué reflexión a la que nos estás invitando, tan dura porque desde el texto o desde un video o desde una película es como muy fácil identificarlo, pero ya cuando nos enfrentamos a la situación es bien difícil. No sé quién le quisiera responder a Margarita la reflexión que nos está haciendo, porque al inicio enlistamos una cantidad de capacidades, la capacidad de escuchar, de paciencia, de empatía, de hablar amorosamente, de estar ahí presente, la fortaleza mental, física, psicológica, el amor, la compañía, la disposición, conocer nuestros límites, pero también existe otro aspecto de ser cuidador, y es la impotencia de la que habla Margarita. ¿Qué hacer ante la impotencia? Ustedes qué nos podrían sugerir, qué nos podrían proponer cuando ya sabemos que por mucho que yo haga la situación no va a mejorar, que por mucho que yo madrugue, que por mucho que yo le hable, que por mucho que yo busque recursos médicos o nuevas estrategias o nuevas terapias, la situación no va a mejorar? A ver, Juan Ramiro, ¿qué nos podría complementar, sugerir? Julia Agredo, Luz Patricia, ¿qué hacer ante eso? Juan Ramiro, te escuchamos. Claudia, realmente yo te digo, he sido muy pocas veces cuidador de personas, precisamente porque ya me veo muy impotente, porque de esa fortaleza que yo hablaba, mental y física, sobre todo la mental y emocional, yo no tengo como esas dotes necesarias que son la paciencia, la delicadeza. Entonces, por eso me he abstenido como mucho a hablar hoy, más como para tratar de aprender de otras personas que sí lo han hecho. Entonces, me disculpo esta vez. Gracias. Yo quiero hablar.
Sí, tiene la palabra, qué rico. Bueno, cuando me tocó cuidar a mi tía, que fue como por 2 meses que ella tenía una situación pues de cáncer, ella me decía, Imeldita, ¿cuándo me va a parar esta cama? Y yo le daba como esperanza. Y yo sabía que ella ya estaba pues que no salía de allí, de esa situación. Yo le decía, tranquila, que usted se va a recuperar, tranquila, pues era una mentira, pero ella ya tenía esperanza de recuperarse. Yo le decía, tranquila, que usted va a estar bien, va a llegar el momento en que va a poder levantarse de la cama, se va a aliviar. Yo le decía eso, no sé si estará bien o no, pero era como darle esa esperanza de vida y de que ella no se deprimiera ni se pusiera peor, ¿verdad? Bueno, bueno, ya, después hablo otra cosa. Vamos a intervenir entonces por partes. Qué bueno que tengamos tantas cosas para aportar que las podemos fragmentar. Luz Patricia, qué rico escucharte. Qué rico escuchar. Ah, bueno, ya. Luz Patricia nos escribe por el chat. Estoy en las mismas de Juan Ramiro. Te escuchamos, Sí, Luzpa. pues la verdad es que en este momento yo estoy en una etapa de mi vida mucha expectativa porque mis padres cumplieron, mi madre tiene 84 años y mi padre tiene 83. Los dos están muy activos y lúcidos. A mi padre le dio un infarto cerebral en diciembre, el 24 de diciembre, pero lo superó de una manera increíble porque él se baña solo, hasta sale a caminar a la calle solito, se defiende muy bien y mi madre está todavía muy activa en la casa, ella cocina, lava ropa, están muy activos, pero en cualquier momento las circunstancias pueden dar un giro y como no tengo experiencia en eso, estoy muy atenta a todos los aportes porque están supremamente enriquecedores porque uno tiene pues no que ser pesimista, sino realista y prepararse para lo que pueda suceder. Entonces estoy muy contenta escuchándolos. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Luz Patricia. A ver, ¿quién más nos quisiera aportar? ¿Quién tiene algún tip, alguna recomendación cuando ha sido cuidador para hacernos? Oscar, te escuchamos. Pues escuchando a Luz Patricia, tiene unos padres muy jóvenes. La felicito que los tenga todos dos. En serio. La felicito que los tengan todos dos. Pero escuchando que uno tiene 83 y otro 74, me parece que fue. ¿Cierto? Ambos son mayores de 80. 84 y 83 la mamá. Bueno, Bueno, 83 y 83, 84. 84 la mamá. Bueno. Yo lo conozco. Pues, ¿qué le digo yo a Luz Patricia? Cuídelos bastante. Esa es la recomendación que yo les doy. Cuídelos bastante. Son unos seres muy maravillosos que llegan hasta esa edad. Cuídelos bastante. Si tiene que ayudarlos a bañar, báñelos, pero cuídelos mucho. Cuídelos bastante, que eso es un set de los que le mandan a uno. Yo como persona con discapacidad cognitiva les digo eso. Cuídelos mucho. Es un ser maravilloso que le manda Dios a uno. No solamente a Luz Patricia, a todos les digo, cuídenlos mucho. Gracias, Oscar. Escuchamos a Luz Patricia, que le va a responder. Ay, las palabras de Oscar tan divinas. Sí, se siente con una vibración llena de amor y compasión hacia las personas adultas mayores. Sí, yo les puedo decir que convivir con mis padres ha sido, yo los llamo mis dos querubines, que son dos regalos que me hizo Dios, que me tiene protegida con mis dos querubines, porque ellos son mi protección y yo a su vez para ellos también. Es hermoso verlos crecer. Ellos me vieron crecer a mí, pero yo ahora los veo crecer a ellos en sabiduría, en sosiego, en serenidad, ver cómo la vida de ellos se realiza a un ritmo muy lento, pero la vida apenas es
a esa velocidad. Yo con ellos he aprendido a desacelerarme, a vivir con más tranquilidad, más sosiego, a hacer las cosas sin carreras, sin afanes. Y la presencia de ellos para mí pues es que, les digo, no encuentro las palabras, pero son mis dos querubines y con eso creo que lo digo todo. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Luzpa. Bueno, entonces, si alguien más quiere participar, abre el micrófono. Julia Gredo, qué bueno. Y luego Imelda. Para los cuidados, sí, es realmente cuando uno es el cuidador, tiene que llenarse de mucha fortaleza, mucha paciencia, mucha comunicación, mucha empatía, ponerse en el lugar del otro. Cuando cuidé a mi padre, que estuvo bastante delicadito de salud, yo lo veía y me decía, no, mi papá ha sido muy bueno conmigo, fue muy bueno, fue muy luchador, yo no me puedo cansar, no debo hacer ninguna recriminación. Entonces, es decir, todos los días uno se automotiva, ¿cierto? En el agradecimiento en el caso de mi padre, pues el agradecimiento de mi padre, como devolverle un poquitico a él de ese bienestar que él me ha dado toda la vida a mí, que me sacó adelante. Es como devolverle, ¿cierto? Devolverle en gratitud las atenciones. Y a veces es difícil porque uno se siente así como el empaque de una crema dental que todos los días se aprieta, ¿cierto? Se aprieta. Pero es lo que yo digo, todos los días tiene que uno llenarse de fortaleza, llenarse de sabiduría, decirle a Dios que le dé muchas fuerzas para uno atender bien y hacerlo bien. Y estas reuniones le van abriendo a uno también el ámbito de cómo manejar ciertas situaciones, cómo prestar esa ayuda de una mejor forma posible. Muchas gracias. Gracias, Julia. Imelda, te escuchamos. Hola, bueno, sí, un complemento a lo que dijo Julia. Mi abuelita sentía mucho agradecimiento con lo que yo hacía. Yo la bañaba, la vestía, todo, pues la atendía. Entonces ella me decía, ay, Meldita, no tengo que pagarte todo lo que hace por mí. Y yo, abuela, pero usted ya pagó todo eso, porque ella fue una señora muy entregada a los nietos. Inclusive yo viví, cuando estudiaba aquí la carrera, viví con ella 10 años, entonces yo lo hacía con tanta gratitud. Yo siempre me acordaba de lo especial que era conmigo cuando llegaba a la universidad, cuando ella me despertaba, cuando me atendía, muy bella. Me dejó muchas lecciones y era una señora muy virtuosa. Entonces yo lo hacía como con ese agradecimiento, fue algo muy bonito y quedé de verdad muy satisfecha con lo que hice. También como cuidadora, hay que cuidarse mucho, como lo dice la palabra y como lo han venido comentando. El cuidador necesita mucho cuidado también, porque a mí me pasó que me entregué como un año que yo no salía a la calle y ya en el momento de que quise salir, sentía como miedo a desplazarme sola. Yo necesité unas 8 sesiones con un psicólogo porque a mí me daba miedo salir hasta a una cuadra. Era así, pues era el mismo encierro. Entonces, no, y bueno, gracias a Dios superé eso con el psicólogo poco a poco. Me decía, mira, me ponía tareas, la terapia, la sesión, él me atendía una vez a la semana, era una chica. Me decía, bueno, la tarea para la próxima es que usted va a ir de tal parte a tal parte caminando y mire que no le va a pasar nada, se va a dar cuenta que pues, como empezar a agarrar otra vez esa seguridad en sí misma, pues, de que no me iba a pasar nada en la calle, porque era como un susto, un miedo, algo. Y así fue, y lo superé y quedé muy contenta, muy agradecida también con ella, con estas 8 sesiones, pues fue suficiente pues, para quitar esos miedos. Y eso fue entonces, por eso muy importante también, uno, como decían, alimentarse bien, dormir bien, para poder tener esta fuerza, esa fortaleza, esa paciencia
yo me impacientaba con mi abuelita porque ella me pedía la medicina, por ejemplo, y empezaba a llamar y a llamar y a llamar, abuelita, pero que ya voy, pero que la demora, pero que tráigame pues, que le ensure, que no lo caliente mucho, que no sé qué, que tráigamelo ya. Entonces, eso era lo que me impacientaba de ella. Y a veces yo estaba comiendo, almorzando, y yo estaba pendiente de ella que tenía ahí su pato al lado de la cama, pues para hacer sus necesidades. Y yo tenía que ayudarla también. Entonces, yo estaba comiendo, ay, qué rico, me voy a sentar a almorzar, disfrutando esta comida. Ay, cuando veo que se sienta en ese pato, y veo que tengo que ir a dejar de comer, ir a atenderla. No es fácil, pues, eso me parecía un poco incómodo y bueno, eso es de paciencia y de entender pues que la ayuda que ella necesitaba. Bueno, gracias por escucharme. No, gracias Imelda por esos aportes, porque introduces el aspecto de agradecimiento, hacer las cosas como una manera de devolverle a la otra persona todo el amor que en algún momento me dio o me aportó, o me acompañó. Entonces, qué bonito eso de que sea un acto de agradecimiento, no de entrega, ni de sacrificio, ni de dolor, ni de, ay, mire yo lo que estoy haciendo, sino que yo te estoy devolviendo cada una de tus bondades. Imelda va a completar algo. No, ya sí que me sentí muy satisfecha, tanto con mi tía cuando la acompañé, como con mi abuelita. Sí. Ay, bueno, muchas gracias, Imelda. Entonces, como Margarita aquí nos puso, pues, nos está moviendo aquí el entendimiento y la sabiduría, se me ocurre utilizar el texto de Julia para asumirlo en primera persona, para asumirlo desde nosotros. Y lo voy a leer así, a ver qué opinan y sobre todo Margarita, ¿qué opina? Si pasas por un dolor muy duro y yo no te puedo acompañar, no es porque no quiera, es porque no tengo la capacidad de hacerlo. También lo decíamos como parte de nuestras competencias, saber cuáles son nuestros límites y decir, hasta aquí llego y no lo puedo hacer porque no es porque no quiera, no es porque no pueda, es porque no soy capaz, no estoy preparada para eso, no tengo las habilidades, no tengo el tiempo, no tengo la disposición, estoy haciendo un proceso personal que me impide hacer tu compañía amorosamente, como lo decían varios de los que participaron. Margarita, te escuchamos. Claudia, yo creo que es importante justamente lo que estás diciendo. Primero que uno también tiene que, en esa disposición, tener unos límites. Yo estoy dispuesto para ti, para cuidarte, pero yo también voy a tener un tiempo para mí, yo también tengo unas necesidades y yo también tengo que tener unos espacios. En eso creo yo que el equipo, que más que un cuidador debería ser un equipo de cuidadores. Yo en este momento estaba pensando que yo he sido una privilegiada, que he tenido como la posibilidad de ser cuidadora en varias ocasiones y pensaba que ha sido como un regalo de Dios de darme la posibilidad de hacer esa devuelta que tú estabas hablando de gratitud con algunas personas. Y pensaba en que lo que sucede cuando tú eres cuidador es que tú piensas que esa situación va a ser eterna. Y eso te llena de angustia y te llena de miedo. Pero entonces yo recuerdo la situación con mi tía Clau, que tú conoces, la tía Beatriz, ella pues se enferma de un momento para otro, una persona que era muy funcional y de pronto con pues prácticamente un cáncer terminal y todo el mundo dijo como yo no, yo no, yo no, yo no. Entonces como que, pero yo entiendo ahora que la situación de las personas es que, bueno, entonces esto va a ser eterno y realmente ella no estuvo mucho tiempo enferma, fueron como unos 6 meses en que estuvo muy, muy, muy malita, que realmente necesitaba cuidador y que ya se dieron unas condiciones difíciles, pero yo creo que al principio a todo el mundo lo que le dio fue miedo.
de que seguramente pensaron que la condición que ella estaba presentando en este momento iba a ser eterna. Entonces yo creo que es poner límites, yo no te puedo ayudar porque no tengo la capacidad, pero también es que tengo mucho miedo. Y Imelda tuvo la ventaja de ir donde la psicóloga le dijo, venga, usted supere las consecuencias de lo que le sucedió, pero uno también debería tener ese apoyo, esa posibilidad de decir, yo estoy teniendo una persona enferma en mi casa o con una condición en mi casa, y yo lo que tengo es que organizar unos tiempos y unos espacios y un equipo de cuidadores. Así como cuando nace un bebé que aparece la que lo quiere bañar, la que le quiere dar la comida, ¿cierto? Ahí sí aparecen muchos voluntarios. Yo pienso que cuando tenemos una persona en una condición de enfermedad o otra, también se debería hacer un equipo de cuidadores y mirar la enfermedad como la posibilidad de ir a darle a otro ser humano y dejar el miedo. Creo que eso nos serviría mucho en este momento, Claudia, porque el cuidador no debe ser uno, deben ser varios. Muchísimas gracias, Margarita. Y, bueno, escuchemos a Julia. Claudia, muchas gracias. Me gustó muchísimo el giro que le dio a la frase. Me suena bien. Me suena bien. Gracias. Esas son las maravillas que nos pone a hacer aquí Margarita con esas preguntas que, mejor dicho, y eso es lo importante, que nosotros miremos varios aspectos de la misma situación. Muchísimas gracias, Margarita, por su pregunta y por su último aporte que tanto nos llama la atención sobre el miedo, manifestarlo, afrontarlo, trabajarlo, aceptarlo, identificarlo y buscar las soluciones, las explicaciones para ese miedo y sobre todo la compañía en otros para que esa situación de miedo se aliviane. Entonces, pensando en la palabra mágica de agradecimiento que nos dice Imelda, vamos a abordar, imagínense que el texto habla de 13 sugerencias que nos hace Papá Jaime y no hemos abordado ninguna. Estamos apenas en la primera parte del texto, pero el tiempo no es una camisa de fuerza. Hoy vamos a ver esa primera aporte que nos hace Papá Jaime y en futuros GPS vamos a seguir abordando los otros, porque acuérdense que en Asobime los textos y los temas son una disculpa, que es más importante lo que generamos, lo que aportamos, las inquietudes, las expectativas que nosotros tenemos. Les cuento que Papá Jaime tiene 13 sugerencias, 13 aportes, y el primero tiene que ver mucho, leamos detrás de las palabras de Jaime, de Papá Jaime, la palabra agradecimiento, a ver si la palabra agradecimiento nos resuena en lo que él nos dice. Él dice, primero, lo primero que debes entender es que con tu dolor, sufrimiento o angustia no vas a lograr que ese ser querido se recupere o mejore su salud. Entonces, no tiene sentido que sufras porque lo único que conseguirás será debilitarte emocionalmente y caer fácilmente en un estado de tristeza, frustración, irritabilidad o desesperación. Hasta hace 8 o 15 días, Juan Ramiro nos estaba hablando de las emociones, de la necesidad de identificar las emociones. Y aquí Papá Jaime hace un reforzamiento de eso. ¿Con qué emoción me voy a enfrentar? Voy a acompañar, voy a estar al lado de la persona que requiere de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi dedicación. Si es con la angustia, con el miedo, con la desesperación, con la rabia, que soy yo la que estoy aquí y no en otro lugar. O si mejor voy a evaluar ese sentimiento de miedo, de frustración, de sufrimiento y lo voy a modificar por uno de agradecimiento, y si no lo puedo hacer, entonces decir, no soy capaz. ¿Quién nos quiere hablar de este primer aporte que nos hace Papá Jaime? Mi sufrimiento, mi miedo no va a ayudar a aliviar ningún dolor de nadie. Imelda, qué rico escuchar. Yo digo que es claro que esto no va a ayudar, ni ayuda al cuidador, ni al cuidado,
al que se está cuidando, porque más bien es como mostrarle como esta fortaleza y darles como esa esperanza, como decía ahorita. Entonces no, ay, se me perdió la idea. No es, repíteme la pregunta otra vez, por favor. Papá Jaime nos indica que no afrontar esta situación, no acompañar al otro desde el miedo, desde la frustración, desde la rabia, desde la pereza, porque eso no va a ayudar al otro a mejorarse. Eso nos dice Exacto, papá. entonces sí, muy importante la fortaleza y no involucrarse uno en esa situación, porque es como le pasa a los psicólogos, si cada persona, cada paciente que llega le cuenta su situación y el psicólogo se va a inmiscuir en eso, lo va a tomar a pecho, o sea, eso le va a hacer daño, lo va a enfermar también. Entonces siempre es como mirarlo así como de saber que yo lo estoy cuidando y brindarle todo lo mejor que pueda, eh, darle como esa tolerancia, esa alegría, estar uno como dispuesto y así de pronto esa persona no se va a recuperar de eso que tiene, esa enfermedad, pero igual va a vivir los días más tranquilo, más ameno, se va a alimentar bien, va a dormir mejor, ¿verdad? Va a tener unos días más vivibles, pues, con más calidad de vida. Gracias. Y la persona que lo cuida también, porque entonces, si yo cada minuto que paso acompañándolo, cada sopita que le doy, cada cuentico que le leo, es con dolor, con angustia, con rabia, con pereza, lo que decíamos ahorita, se afecta a la otra persona y me afecto yo, porque entonces me voy cargando con esas emociones que me van descompensando. ¿Quién más quisiera participar? Por hoy solamente vamos a abordar esta primera sugerencia de papá Jaime. La invitación es para el próximo viernes para continuar, pero si alguien quiere hacer una conclusión, darnos un aporte, cuando han sentido como personas vulnerables que las están cuidando, cuando han sentido que la otra persona se acerca con miedo, con rabia, con angustia, con pereza, cuando lo hemos sentido. Incluso no necesariamente en nuestro entorno amoroso, puede ser en las hospitalizaciones, algún enfermero, algún médico que nos atiende en una cita médica, odontológica, que llegan con pereza, como con desgano, como, y uno cómo se siente, cómo nos hemos sentido en esa situación. En un restaurante que el mesero que nos atiende nos está cuidando, nos está aportando un alimento y cuando no lo hace con gusto, cómo nos hemos sentido. ¿Quién nos quiere comentar? Bueno, quiere decir que nos quedamos pensando en las dos posiciones, eso es muy importante. Aquí no es que unos somos los sujetos de cuidado y los otros tienen que ser cuidadores, sino que qué bueno que nos estamos identificando desde de las dos orillas del cuidado amoroso. Desde las dos orillas podemos ser entorno amoroso, tanto si somos cuidados como cuidadores. Oscar, te escuchamos, si quieres participar. Esperen. Doña Claudia, yo quisiera preguntarle algo a la compañera Imelda Duque. El, el, la, per- el- la persona que ya cuida toma medicamentos, ¿o no? No, ya esas dos personas murieron, las que cuidé, claro, Ah, sí tomaban medicamentos. sí tomaban. Ah, Ujú. ya. Ya. Sí. Bueno, gracias, Oscar. Entonces aquí quedamos con un montón de interrogantes, con un montón de reflexiones, con un montón de posiciones, de actitudes, de elegir entonces qué actitud, qué pensamientos, qué sentimientos vamos a fortalecer, qué necesitamos mejorar respecto a nuestra posibilidad de ser cuidadores, porque qué bueno poderle servir a otro, aliviarle el dolor, quitarle la angustia, facilitarle las cosas en momentos difíciles que las otras personas pudieran estar pasando y que
nuestro agradecimiento sea la cara, la postura, la visión, el bañito, el bálsamo en nuestro corazón para poderlos acompañar. Qué bueno que hayamos estado junticos este fin de semana. Qué bueno que su presencia esté aquí con nosotros en esta tarde de domingo. Esperamos que nos volvamos a encontrar en los grupos de psicoeducación de Asovime. Esto será el próximo viernes a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por su presencia. Entonces nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego, Dios los bendiga, chao.